Daniela Gómez tampoco se le puede borrar esa sonrisa de la cara porque creo que todavía está asimilando que es miembro de la Corte de Honor Infantil de las Fallas 2018, ¿verdad? Sí, ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? sí, muy contenta. Supongo que esto de estar con una televisión, la radio, la prensa, haciendo entrevistas es algo súper emocionante, ¿no? Sí, es muy emocionante y también estoy un poco nerviosa. Bueno, seguro que lo haces muy, muy bien. Marina, perdona, ¿cómo te habías dicho que te llamabas? Daniela, perdona, Daniela. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y de qué cole eres? Soy del Colegio San Pedro Pascual. Esta mañana has ido al cole, ¿verdad? Claro. ¿Y qué te han dicho tus compañeros cuando has dicho, mira, esta tarde tengo un montón de entrevistas con la prensa? Me han deseado mucha suerte y todos están muy contentos. El lunes supongo que te felicitarían este lunes cuando el primer día que fuiste al cole después de ser nombrada. Sí. Cuéntanos cómo fue ese momento en la Fonteta en el que sonó tu nombre. Pues yo no escuché mi nombre y entonces todos me empezaron a decir, Daniela, Daniela, ¿qué eres tú? Entonces salí llorando. ¿Y en tu casa qué te han dicho tus padres? Pues que están súper orgullosos y que voy a pasar un año muy, muy emocionante. Seguro que sí, y ellos también, ¿verdad? ¿Les gustan las fallas a tus padres? Sí, ¿Y tienes hermanos? sí, una hermana mayor, ¿De cuántos años? de 14, ¿Ella ha sido también fallera mayor infantil? en 2013. Entonces entenderá esta emoción, ¿verdad? Estos momentos tan especiales. Sí, pero ella no salió preseleccionada. Claro, pero bueno, al ser fallera mayor infantil, ¿tú cómo viviste este año de fallera? Muy, muy, muy chulo. Muy especial, ¿verdad? El nombramiento, etcétera, la crida. ¿Y cuál es el que más te gustó de todos? Pues mi presentación fue muy emocionante, me gustó mucho. Y a ver, preguntarte, ¿qué cualidades crees que tienes para ser fallera mayor infantil de Valencia? Pues que soy muy responsable, siempre tengo una sonrisa en la cara y soy muy simpática. Muy bien, y si sonara el día 10 de octubre la llamada, ¿te lo creerías? No lo creería, a lo mejor pensaría que es alguien felicitándome. Que te han hecho una llamada, que se han equivocado, ¿no? Sí, Bueno, te gustaría que sonara el teléfono, ¿verdad? sí, me encantaría. Aún así has hecho muy buenas amigas, seguro que que vas a tener durante todo este año y ya igual el resto de tu vida. Sí, Muy bien, pues Daniela, muchísimas gracias, que tengas un buen año y enhorabuena. muchas gracias.